quise probar un poco la confianza en esta institución, pero esto fracasó. Fracasó por la enorme ausencia en un debate que le concierne a los congresistas directamente y a la institución. No vinieron en su mayoría. Y en mi, digamos, no puedo pensar de otra manera que la inasistencia no es más sino una demostración de la degradación misma de la política a la que hemos llegado, en su máximo nivel. Algunos de los voceros se dedicaron a defender al presidente, que es lo único que saben hacer, como si ese fuera el problema aquí. Otros a darle gracias a Dios, olvidando a qué gracias deberían darle por tener la curul, si no es porque existieron personas que decidieron hacer leyes untadas de narcotráfico y sangre. Yo pienso que el movimiento que hay por el adelantamiento de elecciones es un movimiento de los ciudadanos. Esa es una discusión que le pertenece a la ciudadanía. Creo que va a crecer. Ese es el constituyente primario. El Congreso simplemente es una institución constituida, no constituyente. El constituyente tiene en sus manos la posibilidad de sanear las instituciones, y yo creo que Colombia debe dar ese paso. De esa ciudadanía depende si se sanean o no se sanean las instituciones. Con o sin el polo, con o sin los partidos, creo que va a aumentar una enorme expresión ciudadana por sanear instituciones, en primer lugar el Congreso de la República. Nos correspondía a nosotros ver si somos capaces de la autorreforma, no discutir sobre la revocatoria o sobre el presidente. Y por lo que pude ver del partido el vocero del partido de la U y el vocero del Partido Liberal, pues se dedicaron a atacar la reforma que está en este momento en curso, que es parcial, mínima, con artículos antidemocráticos, pero lo único que hay andando, y ya dos grandes partidos dijeron que no. Es decir, que ni siquiera esa mínima autorreforma va a suceder. Yo soy partidario de una reforma estructural, como propone Marta Lucía Ramírez. Pero una reforma estructural tiene que ver las bases de creación del paramilitarismo en Colombia y por qué se ligaron paramilitares, narcotraficantes, genocidas y políticos a hacer leyes en Colombia. Leyes que no son legítimas, a diferencia de lo que piensa Cepeda. La legitimidad no está en la ley. Mafias haciendo leyes no hacen leyes legítimas. Y en esas leyes hay que colocar un rosario: el Tratado de Libre Comercio, la Ley de Tierras, la Ley de Justicia y Paz que benefició a los paramilitares, se auto-beneficiaron. Y también, señor presidente, la que transformó la Constitución del 91 generando la reelección presidencial. Yo no estoy hablando de los votos de los ciudadanos y votaron igual por candidatos paras y por el presidente de la República. Hablo de la bancada paramilitar en el Congreso de la República, que sin ella no hubiera podido ser posible hacer esas leyes, incluida el cambio constitucional de la reelección. Tenemos un grave problema de legitimidad. Es el constituyente, la ciudadanía, la que puede regenerar, a menos que este Congreso fuese capaz de autorreformar. ¿Cómo podemos reformar en Colombia las condiciones que le dieron pie a la alianza narco-paramilitar con los políticos de todas las facciones que ya el país conoce? ¿Cómo? En mi debate en el paramilitarismo en Antioquia yo propuse la idea que el paramilitarismo se sustenta sobre tres pilares: uno, el narcotráfico con poder político; otro, el sistema clientelista; y otro, la gran propiedad de tierras. ¿Sería dable una reforma estructural que afectase las bases mismas de la política paramilitar en Colombia, de la política cooptada por el narcotráfico en Colombia? ¿Sería posible reformas estructurales para eliminar definitivamente el sistema clientelista del país, el sistema de compraventa de votos? ¿Sería posible
a partir de la indemnización de las víctimas, de la restitución de bienes en las zonas más paramilitarizadas de Colombia, que significa indudablemente una democratización de la tenencia de la tierra, quitarle el elemento de poder económico que tienen las alianzas político-paramilitares en esas regiones. Podríamos quitarle poder político al narcotráfico. ¿Puede hacerlo este Congreso de la República? ¿Ya abocar el conocimiento de una reforma estructural de ese tipo? Y si no puede hacerlo, porque dejémoslo abierto, aún nosotros no podemos decir, ustedes señores congresistas, sobre todo los ausentes, que ni nos escuchan, pueden tener ese paréntesis en el tiempo para lograr esa reforma estructural. Si este Congreso es incapaz, como lo demuestra esta sesión, de una reforma estructural que en sí misma es una autorreforma de la política y del Congreso, entonces ¿quién tiene que hacerlo? ¿No tenemos que apostar a la ciudadanía misma? ¿Al constituyente mismo? Señor presidente, yo creo que esta sesión ha fracasado. Yo me voy a quedar aquí, obviamente, por respeto con los colegas que quedan, pero aquí no está el Congreso de Colombia, aquí no está el Senado de Colombia. El Senado de Colombia, una parte está en la cárcel, habrá que hacer las plenarias en la picota, y la otra parte está en la casa, acostados, o paseando, o esperando el momento de la captura. La minoría del Congreso está aquí presente, viendo cómo rescatamos esta institución. Pues yo creo que hay que apostarle a los dos caminos, a la posibilidad de una autorreforma, pero creo que no es el Congreso, creo que son los partidos y las fuerzas sociales de Colombia. La propuesta hecha por varios congresistas y por Elsa, ahora recién, que reproduce una especie de pacto de Casa de Medina, que se hizo hace algunos años, me parece que hay que plantearla. Un acuerdo nacional de partidos políticos y fuerzas sociales alrededor de consensos en los temas fundamentales de una reforma política estructural que tiene que tener como elementos básicos la eliminación del sistema clientelista en Colombia, el problema de las tierras en lo que tiene que ver con las víctimas del paramilitarismo, sin lo cual no se desparamilitarizan las regiones, y el problema de quitarle poder político al narcotráfico. Pero al lado de eso, y permíteme ya termino, presidente, al lado de eso, yo sí considero que hoy quedan abiertas las puertas para que la ciudadanía, ella misma, el constituyente, el soberano, como reza la Constitución del 91, tome las banderas de un saneamiento de las instituciones de Colombia usando su propio poder constituyente, y si eso implica adelantar elecciones generales a nivel nacional, pues por lo menos yo personalmente, no puedo hablar a nombre de mi partido que apenas comienza a discutir este tema en su ejecutivo, estoy dispuesto a que esta curul se pierda, con tal de que el régimen mafioso deje las instituciones de Colombia y sectores muy importantes de la sociedad que hoy mantiene en su dominio. Gracias, señor presidente.